Bueno, entonces les decía que el tema de hoy es modelo de sistema viable, ¿verdad? Cibernético organizacional. Entonces quisiera acá en esta primera parte que ustedes me describieran o me dijeran qué se les ocurre en relación a este tema, de acuerdo a lo leído. Y lo mismo en relación a la figura, respecto a la figura de la izquierda y la relación entre las dos figuras. Entonces vamos a tomarnos unos 2 minutos para que ustedes allí se expresen y luego entonces vemos cómo están las ideas, cómo se captó lo leído. Pueden colocar acerca de la relación preguntas que tengan, inquietudes, etcétera. Todo es válido. Bueno, acá ya vemos varias respuestas, ¿verdad? De ustedes, ¿verdad? Algunas respuestas son bastante, están relacionadas con la teoría, otras son dudas. Por ejemplo, acá tenemos una que dice que la imagen de la derecha tiene que ver con el modelo de sistema viable, eso es correcto, que es cibernética. Cibernética tiene que ver con sistemas de control. Ahorita quien hizo la pregunta, vamos a responderlo cuando yo haga resumen, ¿verdad? Ustedes leyeron, se supone que ustedes entendieron más o menos lo leído. Ahora yo voy a explicar y ustedes van a hacer preguntas en términos de las dudas que tengan previas o en torno a la explicación. Cibernética es básicamente un sistema de control automático, ¿sí? Ahorita lo describimos ejemplos. Y por favor, quien hizo la pregunta, luego la mantiene, ¿ok? Me recuerda ahora. ¿Sí? Ahorita voy a explicar, voy a hacer el resumen, ¿sí? Cómo funciona un modelo de sistema viable para las empresas que requieren ser participativas. En este caso, sería la sinergia, permite la comunicación entre las personas y en esa comunicación debe haber participación. Entonces, ahorita ese punto, ustedes van a ver que es importante para modelo de sistema viable porque la comunicación es importante y la participación se da básicamente a través de la comunicación. Sí, el entorno es un factor importante, por supuesto. Bueno, vamos entonces a ver brevemente la figura. No sé si ir a la figura. Vamos a ver acá.
Esa es la figura. Ok. Si nosotros vemos las figuras, acá tenemos modelo de sistema viable que ustedes vieron con sus subsistemas. Subsistema 1, subsistema 2, 3, 4, que los vamos a explicar ahorita. ¿Ok? Y acá tenemos el entorno. Y esto que está acá es un sistema de control. Cuando hablamos de cibernética, la cibernética tiene que ver con sistemas de control, ahorita lo explico. Y ese sistema de control, ¿verdad? En este caso, es una de las bases fundamentales del modelo de sistema viable, sobre todo acá a nivel de sinergia para controlar las actividades que se dan como actividades básicas. ¿Sí? Entonces la relación tiene que ver con esto. Ahora voy a ir a la diapositiva para ir explicando en más detalle y considerando las dudas que ustedes han tenido. Vamos entonces a compartir acá. Vamos a mover esto de aquí. Y voy a la diapositiva. Ok, ahí está. Así que hay acá el zoom se atraviesa y no me deja ver bien. En sí, ¿qué es un sistema de control? Para que ustedes tengan la idea inicial. Un sistema de control, ¿verdad? Que permite que una nevera mantenga la temperatura entre 6 y 8 grados por allí. El sistema de control. ¿Qué hace el sistema de control? Cuando la temperatura de la nevera sube de 6 a 8 grados, se activa. Y cuando la temperatura ya llega a lo que se quiere, vamos a poner 6 grados o 5 grados o 4 grados, se desactiva. Él está controlando la temperatura. De la misma manera, en la cibernética se quiere controlar a las organizaciones para lograr lo que se quiere. La carrera de ustedes se llama control de gestión, ¿verdad? Es decir, lo que se quiere es controlar como este sistema a la gestión. Y eso es lo que pretende la cibernética organizacional. Controlar la organización, la gestión de la organización para mantener, en este caso, como la nevera mantiene la temperatura en buen estado, mantener las actividades internas y mantener la adaptación al entorno de manera apropiada. Pregunto, ¿eso aclara un poco la idea general de la cibernética? ¿Alguno de ustedes quisiera darme un ejemplo de qué es sistema de control en una organización o en otro ente, en otro, digamos, en otro sistema, en otro ámbito? Profe, ¿puede repetir lo que dijo sobre cibernética? Ajá. Vamos a empezar con este punto. ¿Se entendió lo que es un sistema de control, por ejemplo, en una nevera? Sí. Ok. Vamos a ver usted, ¿podría darme un ejemplo de una actividad de control en una organización? ¿Qué se le ocurre? Cualquier cosa, cualquier actividad que usted vea que es controlar, por ejemplo. Como los prevencionistas de riesgo. ¿Cómo sería en una organización prevenir riesgo? ¿Está hablando de un seguro o algo así? No, los prevencionistas, los que controlan las actividades de los obreros, cosas así, ¿o no? Que no se, que cuiden como su vida, que usen los cascos, que controlen lo que hacen. Ajá, por ejemplo, en una construcción, ¿verdad? Por ejemplo, sería eso que se refiere, donde hay riesgos de ese tipo, en una mina, etcétera. Sí. Sí, a eso. Ajá, ellos estarían tratando de controlar que no haya problemas para los obreros en términos de seguridad. Pero eso, cuando lo hablamos en términos de modelo de sistema viable, ese sería un ejemplo para ese ámbito. Pero en este caso
es importante tomar en cuenta las actividades básicas. Por ejemplo, si los obreros están haciendo una cierta actividad de sacar algo de la mina, etcétera, el que esa actividad se dé como fue diseñada, es decir, se dé de manera apropiada, de manera eficiente, etcétera, eso es lo que haría el sistema de control. Entonces, un coordinador, un gerente que esté viendo si están haciendo las actividades como debe ser, ese sería un controlador, que sería la actividad de ustedes como controladores de gestión. Pero más allá de controlar la actividad del gerente, ver si la actividad a nivel más general, en términos de, digamos, de ventas, etcétera, se está dando de manera apropiada. ¿Sí? Eso es control. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, ahora ¿Lo sí, entiende? profe, ¿Lo entiende? gracias. Ok, esa actividad de control es una actividad de cibernética. O sea, control y cibernética son como sinónimos. ¿Sí? Lo único que la cibernética trata de usar los sistemas, para, las ideas de sistemas, la teoría de sistemas para lograr ese control. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a movernos un poco más acá. Sí, entonces fíjense, ¿de dónde salen las ideas de la cibernética? Se aplican en mecanismos, pero las ideas salen de ver los animales controlan su temperatura, controlan sus actividades. Un animal no se está expuesto al sol de manera de tiempo muy largo, sino que se va a la sombra, se viene al sol, etcétera. No come a cada rato, eso es controlar la comida, ¿verdad? El ser humano lo mismo, controla la respiración, etcétera. Hay muchos mecanismos de control. Y la idea entonces es usarla en mecanismos, digamos, de las empresas y en mecanismos tecnológicos. Entonces, una actividad de control, una de las primeras dentro de la cibernética fue la que logró Wiener cuando logró que de manera automática, entonces en la cibernética tiene que ver también con control automático, tratar de automatizar el control. Cuando él logró construir un aparato para lanzar misiles, que él mismo dijese hacia dónde lanzarlo, que lograra observar al avión y observando el avión pudiese predecir la trayectoria del avión y decir va a estar en tantos segundos en tal posición él internamente y lanzar el misil a ese punto sin que la persona estuviese interviniendo, a eso se le llamó un mecanismo cibernético al aparato este junto con el que está observando al avión. Todo esto en su conjunto entonces logra un control para el lanzamiento del misil, para hacerlo de manera apropiada y hacerlo de manera automática. Cuando se hace de manera automática, entonces decimos que eso es cibernética. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, hacer eso en la empresa, estos son trabajos de los años 40 y 50, Segunda Guerra Mundial y los 50. Luego, en los años 60, este señor, un inglés de nombre Stanford Beer, desarrolló una teoría para aplicarlo a la empresa, controlar en la empresa, ¿verdad? Y tiene libros como El arte de la empresa, ¿verdad? Diagnóstico del sistema, etc. Este señor, ¿ustedes creen que este señor ha trabajado acá en Chile? ¿Qué pensarán? Sí, Este yo creo que señor, sí. ¿cómo dice? No, que yo creo que sí, sí ha trabajado aquí. Ajá, ¿cómo en qué se le ocurre que podría haber trabajado? Según en un video que usted mandó, había trabajado en el gobierno de la Unidad Popular, Salvador Allende, diseñando un sistema que se llamaba, no recuerdo el nombre, pero era algo relacionado a la cibernética organizacional. Así es. Muchas gracias, Christopher. Él trabajó con lo que se llamó Proyecto CiberSyn. Ese fue un proyecto nacional donde se trataba de controlar el movimiento de insumos para la gente, comida, etcétera. Y fue un proyecto muy exitoso. Se trajeron las mejores computadoras que existían en el mundo. Incluso se hicieron computadores en Inglaterra para ese proyecto en específico. En algún momento ese proyecto cayó, digamos, cuando hubo cambios de gobierno, se abandonó y quienes estuvieron a la cabeza en Chile, en ese caso, este señor, Stanford, vino mucho a Chile, pasó temporadas acá. Luego, cuando ese proyecto cayó, los chilenos que trabajaban allí, digamos, como por ejemplo las personas de acá, como por ejemplo Raúl Espejo, que tiene familia acá en Coquimbo,
hay alguien en la universidad que es prima de él, por ejemplo. Ellos se fueron a Inglaterra y ellos han sido muy exitosos aplicando esto en Inglaterra. Son gente que tienen asesoras, etcétera, y lo hacen a nivel internacional. Entonces, decíamos que hay mucho de sistema de control en la cibernética. Fíjense, acá aparece lo que es un sistema de control básicamente. Hay un sistema, ¿verdad? Que puede ser el sistema interno donde se produce comida, donde se produce algo dentro de la organización y se ven las salidas y se comparan con lo que yo en diseño dije que debería ser. Si eso se da o no se da, ¿verdad? Entonces, ¿estoy bien o estoy mal? Si no se da, entonces, de manera apropiada, debo realimentar el sistema para mejorarlo. Eso es un sistema de control. Ver qué estoy haciendo, ver si lo estoy haciendo apropiadamente y si no, realimentar el sistema. Ese es el sistema de control. De eso se encarga la cibernética. Eso es lo que se hace acá, ¿verdad? Se dispara el misil, si no se hizo de manera apropiada, habrá un algoritmo que mejora, ¿verdad? Para hacerlo luego de mejor manera, prediciendo el comportamiento de ese avión. Y lo mismo en una organización. ¿Estamos haciendo las cosas bien o no? Entonces viene la realimentación que permite mejorar. Entonces se propone una manera de hacer las cosas en la organización donde vemos las actividades básicas. Por ejemplo, las actividades básicas pueden ser recibir algo del exterior, los insumos, prepararlos, cocinarlos y venderlos. Pero la interacción entre el que pide los insumos, el que los recibe, el que los prepara, el que hace la comida, si es comida, el que prepara el producto y el que atiende a los clientes, esa relación debe ser buena. ¿Cómo se hace que sea buena? A través de la coordinación, haciendo fluir la información. Entonces, en este fluir de la información es donde se permite que las personas hagan el trabajo de manera participativa. Y al tener la realimentación del cliente, va a participar el cliente también. Entonces, modelo de sistema viable, uno lo puede hacer todo lo participativa que quiera a través de una buena coordinación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahorita ustedes van a hacer una actividad donde deben identificar estas actividades básicas, por ejemplo, para un sitio de venta de comida, para una universidad, etcétera, lo que ustedes quieran. Podría ser el sitio de venta de comida para hacerlo más sencillo. Luego deben identificar la coordinación. ¿Qué coordinación? Como esta que les estoy mencionando ahorita. Que la interacción entre las personas que están acá sea apropiada. Luego que haya sinergia. Sinergia es mejorarlo, es decir, que sea más eficiente, que se hagan las cosas más rápido, que la comunicación mejore, buscar nuevas maneras de organizarse, nuevas tecnologías, etcétera. Todo eso tiene que ver con cohesión, ¿sí? Y luego el ver el entorno, si se está haciendo comida, entonces preguntarse, ¿será que esta es la mejor comida que podemos hacer? Es decir, ¿será este el mejor ámbito? ¿Estamos haciendo comida de este tipo? ¿Será que debemos hacer otra? ¿Cuál es la demanda? ¿Qué es lo que la gente quiere? Entonces, ver el entorno y hacer las cosas de acuerdo al entorno para adaptarse de la mejor manera, eso es lo que está acá, que es lo que se llama inteligencia, lo que se llama planificación estratégica, etcétera. Y quienes crearon la organización y dicen si se vende comida o se educa, etcétera, los que crean la misión, visión, esos son los que están acá, que son los dueños. En el caso de la universidad, los rectores. En el caso de la venta de comida, sería pues el dueño de la venta de comida. ¿Sí? Preguntas, por favor, pregunten si está claro esto, porque luego vamos al ejercicio para ver cómo ustedes lo entendieron. ¿No hay preguntas? Profe, ¿a qué se refiere con cohesión? Ajá. Cohesión, cuando se hacen las cosas de una, vamos a suponer que se estén dando las clases presencialmente y digamos, no hay una buena interacción en la clase, no hay buena interacción entre los diferentes profesores, etcétera. Y quizás hay una nueva manera de organizarse, una manera, ya sea con clases en línea, ya sea diseñando los salones de diferentes formas, que los profesores hagan la presentación de material de otra manera, que manden lecturas previas, etcétera. Y eso hace que el sistema acá, digamos, el sistema interno genere mejor producto, el lograr el que haya mayor sinergia, ¿verdad? Y que lo que emerja de acá sea de mayor calidad, digamos, eso es cohesión, ¿sí? Organizar mejor lo que hay acá.
que no es solamente que haya buena comunicación, que es de lo que este se encarga, que las actividades no choquen unas con otras, que es de lo que se encarga este, sino mejorarlas en general. Todo lo que tenga que ver con mejorarlas, eso es cohesión. ¿Sí? ¿Está claro? Ya, profe, gracias. ¿Sí? También monitorear, si es necesario que un experto en cierto tipo de actividad acá venga y contribuya a mejorarla, etcétera. Todo eso cae dentro de cohesión. Y luego, como les decía acá, mirar el entorno y mejorarlo. ¿A alguien se le ocurre una actividad de cohesión, un ejemplo de actividad de cohesión o de inteligencia o de coordinación, etcétera? Profe, las encuestas que realiza la universidad, ¿o no? Ajá. ¿Qué encuesta? Por ejemplo, cuando se termina el semestre y hacen la encuesta a los alumnos sobre los profesores. Ajá, pero esa sería una actividad de realimentación que permite ver qué también se están haciendo las cosas, ¿verdad? Y de allí se tiene información. Si nosotros nos movemos acá, esa encuesta sería un producto que viene acá y luego se compara con lo que se quiere. Y si hay diferencia, entonces se genera acá la realimentación para que haya mejora. Entonces, a partir de allí, uno podría decir de manera general, las cosas están bien, están regular, están mal, etcétera, pero la encuesta, si es muy general, quizás no dé idea de que esté mal, pero si es más específica, podría, por ejemplo, ustedes podrían decir, no hay buena comunicación con los profesores, etcétera. Entonces ya eso estaría realimentando para que el que hace esta actividad y esta actividad mejoren a este nivel, ¿sí? O sea, es un insumo, pero dependiendo del detalle podrían dar idea solo del, digamos, de que hay problema, pero no necesariamente de cuál es el problema. Si hay más detalle, podría dar información de cuál es el problema. O si no, sería tarea de los que trabajen en cohesión y coordinación ver qué es lo que se necesita para mejorar este a nivel de interacción y este a nivel de hacerlo más eficiente, más efectivo, etcétera. ¿Sí? Quizás una manera sería también hacer algún examen a los estudiantes de manera general, y entonces ver qué aprendieron, dónde están las deficiencias, etcétera. Eso podría complementar la encuesta y ver, de acuerdo a los resultados de aprendizaje que se querían, si se logró ese aprendizaje o no. ¿Sí? Y luego entonces, si no se logró, entonces ver las causas y tratar de mejorar. ¿Sí? ¿Está bien? Profe, ¿Pregunta? ¿Sí? aparte de la encuesta, ¿un libro de reclamos igual podría servir o no? Claro, claro, pero fíjense que eso es para ver el entorno, en parte podría ser también ver el entorno y mejorar la organización, pero cuando usted diseña un producto, eso digamos como que le da realimentación de cuál es de qué hay problema, pero es posible que no le dé de cuál, bueno, si el reclamo puede ir a detalle, sí, que se le permita expresarse libremente. Entonces tal vez diga, mire, no me comuniqué bien o me parece que esto no estuvo bien, etcétera. Pero aparte de eso, un mecanismo alternativo es hacer exámenes para ver si se cumplieron o no los resultados de aprendizaje, es decir, ir a lo concreto, como decir algo. Si usted fabrica un vehículo, pone un Toyota, usted podría preguntarle a la persona que tiene el Toyota, ¿le gustó, no le gustó, salió bien, no salió bien? Ok, la persona realimenta. Esa es una, ¿verdad? Como la realimentación que ustedes dan. Pero aparte de eso, habría que revisar los vehículos Toyota a la salida para ver si cumplen con el diseño de calidad. Esa sería otra realimentación como de las que le estoy hablando ahorita, que es, por ejemplo, que ustedes presenten exámenes a la final de los cursos o cuando se gradúan, de alguna manera, y entonces se vea si los resultados de aprendizaje se lograron, pero viéndolos en el aprendizaje de ustedes también. ¿Sí? Eso complementa lo otro. ¿Me entienden? Sí, profe, gracias. Okay. Bueno, Profe, entonces acá tenemos. Sí, dígame. volviendo al tema de la cohesión, usted habla de que la cohesión es una mejora y quería ver, o sea, quería plantearle mi punto de vista de la cohesión, que según mi punto de vista, la cohesión es que todo lo que se está haciendo dentro del sistema tenga un sentido, que sea como Sí, para un fin. Eso tendría que verse interpretado como que todo tiene un fin que sería el de la mejora. No, lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando usted dice que todo tiene un fin, ¿verdad? Es porque hay un diseño acá, ¿verdad? Usted diseña el Toyota, vamos a suponer, el vehículo Toyota X, ¿verdad?
Y todas las actividades que están acá tienen que estar dirigidas hacia lograr ese vehículo Toyota. Si hay actividades de acá dirigidas en otra dirección, hay que eliminarlas o hay que cambiarlas para que se dirijan hacia lograr ese Toyota, ¿verdad? Y hacer que las actividades sean bastante coherentes unas con otras, ¿verdad? Cuando usted hace eso, está haciendo mejoras, pero está cohesionando también, ¿sí? En la dirección de lograr ese vehículo Toyota. ¿Sí? ¿Me entiende? Sí, profe. O sea, lo que usted me dice es como una cara y lo que yo mencionaba antes es como otra cara, pero todo tiene el mismo sentido, que es sinergia o cohesión, mejorar el sistema para ir en la dirección que se quiere. La dirección que se quiere es lo que se diseñó allí. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Alguna duda adicional? Okay. Ah. Bueno, a la orden. Ahora fíjense, Profe. entonces esa realimentación, dígame. Profe, quería consultar si la parte de monitoreo es como lo mismo de auditoría que sale en el video. Monitoreo, que sí es lo mismo de ¿Auditoría? Sí, O todo sea, eso que en el tiene que ver video con salía así. observar, ¿va? Sí, Ay. fíjense, monitorear sería ver cómo se están dando las actividades. ¿Se lograron las metas? ¿No se lograron? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿Verdad? Eso podría ser automático. Auditoría suena más a posteriori, ir y mirar y ver si las cosas se lograron los resultados en el pasado de lo que se esperaba lograr. Eso es como esa auditoría. Monitoreo suena más a ir observando en el momento. Ah, ¿Sí? ya. Gracias, profe. Pero ambos pueden servir como realimentación, ¿verdad? Como realimentación, como observación para luego entonces, viendo si se cumplen o no se cumplen las cosas, ya sea en el momento o a posteriori, entonces realimentar. ¿Sí? Ya. Gracias, profe. Profe, ahora que mi compañera planteó lo del video, también quisiera preguntarle la propiedad de equifinalidad. ¿A qué hace referencia? O sea, me refiero, ¿es alguna propiedad que usted nos explicó con otro nombre o es una propiedad diferente y nueva? Equifinalidad es como que hay un objetivo acá, pero hay un objetivo en toda la organización, que hay un fin. Eso es equifinalidad en general. Ah, ya, o sea que es una propiedad aparte de lo que hemos visto. Cuando nosotros hablamos de un sistema, en la teoría de sistemas en general, cuando comenzamos diciendo que un sistema es un conjunto de entes que se interrelacionan y logran un fin, ¿verdad? Ese fin que nombramos al inicio se le puede llamar equifinalidad, etcétera. Tiene diferentes nombres. Ah, ya, profe, gracias. Entonces no se está refiriendo a nada diferente, es algo que ya habíamos nombrado antes, pero que le está dando otro nombre. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces fíjense, acá nosotros tenemos las actividades básicas, que es lo que está nombrándose acá. Luego tenemos coordinación y sinergia, que es lo que se nombra acá. Y luego tenemos planificación estratégica, que está acá, o adaptación al entorno. Y luego tenemos la política, ¿verdad? O sea, aquí no nos están dando nada nuevo. Vamos a ir moviéndonos acá. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Parecido al que les daba anteriormente, donde se dice las actividades pueden ser tomar órdenes, que es lo que está aquí. Aparte de tomar órdenes, otra actividad puede ser, digamos, elaborar las cosas, luego cobrar, transportar, llevar los almacenes y distribuir. Estas son las actividades básicas. Se están haciendo, hay buena comunicación entre ellas, sí o no, entonces viene coordinación. Hay que mejorar la manera como están haciendo estas cosas, entonces viene sinergia. ¿Sí? Y luego vienen los otros niveles. Pero lo fundamental es definir las actividades básicas y luego entonces hay que definir coordinación, sinergia, etcétera, en relación a estas actividades básicas. ¿Ok? Claro, tomando en cuenta el objetivo. Las actividades básicas van dirigidas al objetivo de la organización. ¿Ok? Si es educativo, no va a ser comida como actividad básica. Si es hacer comida, pues educar como actividad básica no, a menos que sea entrenar para hacer mejor la comida. ¿Sí? ¿Está bien? Y por otro lado tenemos diferentes partes del entorno que se relacionan, porque en el entorno hay los que dan el insumo, los que consumen lo que se produce, etc. Nosotros, algo importante a tomar en cuenta es que modelo de sistema viable, si lo vemos acá, ahí se cumple la actividad recursiva en el sentido de que como nosotros vemos el sistema viable como un todo, ¿verdad? Toda la organización es un sistema viable. Las actividades básicas también se pueden ver como sistemas viables. Por ejemplo,
traer los insumos, encargarlos, recibir los insumos, eso puede verse como un sistema viable. Manufacturar o hacer la comida puede verse como un sistema viable. Vender, etcétera, puede verse como un sistema viable. Entonces, en ese sentido es recursivo. Recuerdan que recursividad era ver lo que se veía en el todo, luego verla en las partes. En este caso es ver como sistema viable las diferentes partes del sistema que son básicas. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Acá está un ejemplo. Si nosotros vemos un sistema viable para una empresa que distribuye algo a nivel mundial, puede ser la Coca-Cola, etcétera, ellos podrían decir distribuir en América, distribuir en Europa, distribuir en Asia, etcétera, son las actividades básicas. Pero luego esa actividad básica de venta en América o venta en Europa, fíjense que aquí están las actividades básicas, pero arriba están las actividades gerenciales, que son coordinación, sinergia, planificación estratégica y digamos, dirección general, digamos, o dirección global, pues, la identidad, etcétera, acá. Si nosotros vemos las actividades básicas como un subsistema, entonces, por ejemplo, la distribución en Europa puede verse como un sistema viable. Eso está acá. Aquí está. Aquí tenemos el general, agarramos Europa y hacemos el zoom en Europa y tenemos el sistema viable. Luego, en Europa tenemos a España, Francia, Portugal, etcétera. Hacemos el zoom en España y tenemos el modelo de sistema viable para España. Aquí tenemos Barcelona, Madrid, etcétera. Luego Valencia, vista como región, hacemos el zoom en Valencia como región y luego entonces tenemos a diferentes ciudades, áreas de la región de Valencia, a la propia ciudad de Valencia, etcétera. ¿Sí? Entonces podemos bajar de nivel. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Por favor, pregunten. Ahorita vamos a una actividad donde ustedes van a trabajar en Jamboard para tratar de mencionar brevemente lo que serían los subsistemas, lo que sería, qué ven lo básico como proceso, qué ven luego como coordinación, qué ven como cohesión, etcétera. ¿Sí? Yo se los coloco acá. Los nombres se los voy a colocar, ¿verdad? Que hay uno que es actividades básicas, que hay otro que es coordinación, sinergia, planificación y dirección. Pero ustedes van a escoger con cuál trabajar. Pueden trabajar con algo de comida rápida, pueden trabajar con la carrera ICG, pueden trabajar con el colegio, como ustedes quieran. Si lo quieren más sencillo, podría ser con la de comida rápida. ¿Ok? Y como yo les comentaba anteriormente, deben colocar los nombres de los integrantes y decir quién es el coordinador y quién es el presentador. Y el coordinador luego mencionarme si trabajaron bien o no, etcétera, ¿verdad? Y cualquier problema que haya para lograr la interacción y mostrarle al resto. ¿Sí? ¿Alguna duda en respecto a la actividad o alguna duda respecto a la teoría para que regresemos un poco? Profe, ¿de qué propiedades se habla en este caso? Una de las propiedades, fíjense que nosotros tenemos diferentes teorías de sistemas. Cuando hablamos de la teoría general del sistema, la que vimos inicialmente, se habla de emergencia, etcétera, ¿verdad? Luego, cuando vamos a modelos de sistema viable, ya hablamos de una que es recursividad. Pero en los modelos de sistema viable también hay emergencia. ¿A qué niveles hay emergencia? Bueno, nosotros podemos hablar de emergencia, por ejemplo, a nivel de lo que se da en las actividades básicas, ¿verdad? Lo que ve el de cohesión, o a nivel de lo que se da en todo el sistema y ven los que están por acá, ¿verdad? También podemos hablar de que hay complejidad. Mientras más subsistemas básicos haya, más complejo se esperaría que sea, etcétera. Entonces, las diferentes propiedades podemos instanciarlas en modelo de sistema viable de alguna manera. ¿Sí? ¿Está claro? Más o menos, profe. Porque sinergia, por decir algo, emergencia está en aquella teoría general del sistema. Pero acá también, al haber interacción de unidades, lo que se dé de manera global o lo que se dé de manera global en la interacción de todos en la organización, eso puede ser emergente. ¿Cómo salió el Toyota? Resulta que queríamos calidad 95% y salió 94% o salió 97%. ¿Cómo explicamos que la calidad se logró no 95, sino 94, 97? Eso es difícil de explicar porque se debe a la interacción de las partes. Como es difícil de explicar, eso es emergente. ¿Sí? Y debido a que la Toyota es compleja, tiene muchos componentes, entonces allí habrá complejidad.
¿Sí me entiende? Entonces, es cuestión de ponerse y mirar el sistema y por allí van a aparecer esas nociones. ¿Sí? ¿Está bien? De la misma manera que cuando hablamos de la teoría general del sistema, hablábamos de que hay complejidad en una organización, esta es una organización, también acá habla complejidad, ¿verdad? Hablábamos de que había emergencia en las organizaciones, acá también va a haber emergencia. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Lo único que el modelo de sistema viable pues hace énfasis en la descripción de la organización, pero no está haciendo énfasis en aquellas propiedades porque en el caso de nosotros se supone que ya las vimos, pero son aplicables acá también. En una organización acá, hablando en términos de modelo de sistema viable, también habrá, digamos, entropía. Y las actividades digamos, de coordinación y cohesión para mejorar tienen que ver con generar negentropía, si nosotros lo vemos de esa manera. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, está claro. Bueno, muchas gracias. En este caso no vamos a describir las propiedades, ¿verdad? Porque eso ya lo hicimos en una clase previa. Vamos a describir los subsistemas, ¿sí? Que es lo que les coloqué acá. Entonces voy a compartir algo de Jamboard, ¿verdad? Donde van a trabajar ustedes la dirección y van a trabajar por grupos y van a colocar los nombres, como les decía, de los integrantes y de quién coordina y quién, digamos, va a presentar. Entonces voy a moverme al chat para colocar acá. Allí está. Alguien colocó una pregunta previa acá en el chat. Control de sanidad para mantener el orden y la limpieza para un lugar de trabajo. Esto creo que lo expresamos anteriormente. ¿Sí? Cualquier duda adicional, pues me avisan. Quien colocó estas dudas, si todavía las tiene, me avisan. Acá está, por ejemplo, Matías Espejo. Es posible que Matías Espejo tenga que ver con la familia de Raúl Espejo, por decir algo, porque supongo que él era de por acá, quien está ahorita en Inglaterra dando asesoría en modelo de sistema viable. ¿Alguna pregunta? ¿Lograron entrar acá? Profe se lo mandó por directo a alguien, parece, porque no está en el chat. Sí, profe, no está en el chat. Ya. Sí. Resulta que se lo mandé a quien me hizo la pregunta, que fue Camilo Tapia. Entonces, a quien hizo una pregunta. Vamos entonces para todo. Ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Profe. Ok. Los voy a distribuir entonces en grupo y nos vamos a dar unos 12, 15 minutos. Son las 12:30, entonces por allí a las 12:44, por allí, 12:43, vamos finalizando. ¿Hay alguna duda ahorita antes de entrar? Bueno, voy a generar los grupos. Listo, grupos generados, se van yendo. Quien tenga duda, me envía un mensaje para acá y yo voy a la sala. Hola, Javiera. Usted debería ir al grupo 6. ¿Tiene algún problema? Javiera, ¿tiene algún problema? Por favor.
Hola, ¿cómo les fue? Bien, profe. Sí. Bueno, vamos a realimentar, a ver lo que cada grupo hizo de manera breve para dar chance de que los demás, de que todos presenten. Acá tenemos entonces el grupo 1. Si quieren nos dicen rápidamente así lo que hicieron, dudas que hayan tenido. Si trabajaron bien, el coordinador sería bueno que reporte si hubo algún problema, si todos trabajaron ¿Aló? así. ¿Aló? Sí. O sea, como grupo al final no comenzamos directamente con seleccionar que, por ejemplo, quién iba a hablar y quién iba a ser el coordinador. De hecho, que esté hablando yo es mera improvisación, porque de hecho enfocamos directamente en decidir el tema y comenzar al tiro a intentar identificar los temas. Así que fue como un mini problema de organización, pero al final pudimos trabajar bien y pudimos por lo menos alcanzar a desarrollar todos los temas acorde a lo que nos estaba pidiendo. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, en las próximas, pues entonces colocan allí una P o una del presentador, una C del coordinador, pero Es que, o sea, justo íbamos, como dijimos, ya vamos a ver quién, mientras yo estaba escribiendo unas cosas finales, íbamos a decidir quién iba a ser el coordinador, quién iba a hablar así para seleccionar los puestos, pero justamente de la nada dije, ay, ¿qué pasó? El silencio, y habíamos vuelto a la sala principal de nuevo. Entonces, justo nos pilló en el... tranquilo. Lo importante es el trabajo que ya se hizo y trabajaron muy bien. Vamos a ver entonces el resumen de lo que hicieron. Ah, ya. Bueno, ahora sí. Buenas tardes. Bueno, primero identificando los que a nuestro parecer fueron como algunas de las actividades básicas. Esto igual está sujeto a cambio debido del contexto en el cual nos encontremos, por ejemplo, porque igual habían contextos en que estábamos en pandemia o no, pero al final hicimos como un poquito la mezcla de ambos casos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que teníamos en las actividades básicas, teníamos por una parte lo que era el aseo para algunos lugares que seguían atendiendo de forma presencial, por ejemplo. Después teníamos, por ejemplo, la preparación de comida, lo que eran la cocinería y esa zona de trabajo o ese sistema en específico. Y después lo que era la entrega o envío de comida, como era el sistema de delivery o ese tipo de servicios que se hace dentro de lo que es un centro de comida. ¿Ya? Una observación nada más. Fíjense que las observaciones son válidas para todos, ¿no? Esto es bueno porque ustedes, para que ustedes lo vayan aplicando en otros cursos también. Cuando se describan actividades, es bueno hacerlo con verbos. Y, por ejemplo, aseo es más actividad como de mantenimiento, a menos que se requiera como algo muy fundamental. Quizás si el aseo es muy importante en el hacer comida, se puede mantener. Pero en un caso general, por ejemplo, en la universidad, aseo no es una actividad básica, ¿sí? Pero allí podría hacerlo. Y es bueno que lo vean como un proceso, es decir, que va una actividad primero, luego la otra, luego la otra. Entonces, quizás antes de preparación, si es de comida, habría que pedir los insumos, ¿verdad? Habría que Ah, sí, sí. almacenarlos, etcétera. Entonces, verlo como proceso y usar verbos, pedir insumos, almacenarlos, preparar, entregar, ¿sí? Eso Sí, sí. nosotros podemos trabajar el jueves un rato, media hora, de nuevo con lo que ustedes modifiquen de aquí a allá, los que quieran allí meterse, sería bueno. Y luego entonces vemos lo del trabajo, ¿sí? El día jueves, para realimentar un poco más acá. ¿Ok? Ok. Listo. Pasamos entonces a los otros subsistemas 2, 3, 4, 5. Así, después seguimos con lo que era el tema de la coordinación, que a nuestro parecer se refería como cómo era que se generaba la coordinación dentro del sistema de lo que era la comida rápida. Entonces llegamos que en sí, por parte de la definición o cómo actúa el sistema, es que cuando llega información al sistema, no sé, por ejemplo, puede ser el sistema de el que se encarga de recibir los pedidos. Cuando llega esa información se comparte con los demás sistemas, como puede ser el de preparación de comida, y por ende, al llegar a esa información, comienza a actuar de una manera con tal de poder trabajar todos en conjunto. Y por ejemplo, obviamente se sabe que el sistema de preparación de comida quizás no va a comenzar a trabajar antes debido a que no sabe qué trabajar si no ha llegado un pedido anteriormente. Exactamente. Eso es lo que trata de evitar la coordinación. Eso es exactamente coordinación, que la información vaya en ese sentido. Muy bien. Ya. Después, en lo que seguía, lo que era la sinergia, en sí nosotros mencionamos que, por ejemplo, la sinergia, que era el control y monitoreo,
junto con la dirección, que era el subsistema 5, están de forma, podríamos decir, estrechamente relacionados, debido a que, por ejemplo, si partimos con lo que es la dirección, por ejemplo, lo que era en lo de la comida rápida, se podría decir que hay un personaje, el cual podría ser el jefe de cocina, el cual está a cargo, ¿cierto?, de ordenar y dirigir a los sistemas. Eso también mezclado con la coordinación. Dependiendo de la información que le llegue a él comienza a delegar funciones o actividades que se tienen que hacer de un determinado orden, Sí, ¿cierto? pero déjeme para aclarar algo, ¿no? Todo eso que usted me está diciendo cae dentro de sinergia, ¿verdad? Porque esa no es la alta dirección ni la planificación estratégica. Todo eso está en el nivel 3, ¿sí? En el nivel 3 está eso que usted me dice para mejorar todo. Pero la dirección a la que se refiere el nivel 5 es el decir, nosotros vamos a vender comida, la identidad, la misión, en vez de, por ejemplo, hacer zapatos o arreglar vehículos o hacer docencia. Sí, esa es la alta dirección. La que usted me dice es una dirección a nivel de crear sinergia, sí, pero no es la alta dirección para diferenciarla del sistema 5, ¿sí? ¿Está bien? Ya, ok. Muchas gracias. Ya, y después con lo que sería el subsistema 4, que era la planificación e inteligencia, retomando, por ejemplo, lo que era el esquema de cómo se relacionaba la planeación junto con el entorno, es el traspaso de información, más que nada, que es como el principal elemento que se traspasa entre un sistema u otro, entre el entorno y la planificación. Por ende, en este caso, el ejemplo más claro sería la información que se entrega por parte del ministerio cuando se hacen, por ejemplo, las actualizaciones cada semana de cómo se van a hacer, ya sea el paso a cuarentena, el paso a transición, etcétera, y todas las medidas que van cambiando. Toda esa información es la que después se utiliza para generar una planeación de cómo van a trabajar, si es que van a hacer un sistema de delivery o van a trabajar de forma presencial, etcétera. Sí, todo eso también podría llegar al punto de decir, estamos vendiendo tal tipo de comida, ¿por qué no cambiamos de ramo, etcétera? Sí, podría ser también. ¿Sí? Y eso es nuestro, el sistema de dirección es lo que usted dijo anteriormente, pero no, o sea, ahora mismo no tenemos como una explicación para ejemplificar, Bueno, pero es muchas lo que usted gracias. mencionaba anteriormente. Está muy bien, gracias. Ahora sería interesante si ustedes de aquí al jueves entran acá a la página que va a estar disponible y hacen algunos cambios en términos de los comentarios. Ahí hay cierto aprendizaje. ¿Ok? Incluso la pueden copiar esta que está acá, la colocan en su Jamboard, en su sistema y hacen modificaciones. Pero si lo hacen en conjunto, pues incluso hasta mejor. Ya. Bueno, Muchas vamos gracias. a la orden. Grupo 2. Hola, profe. Hola, Constanza. Yo no soy la coordinadora, pero yo soy la que va a presentar. Está bien. Entonces, nosotros elegimos como tema principal el local de comida. Y las actividades básicas estarían realizadas por los que son los cajeros, los cocineros, los meseros, los auxiliares de aseo también. Luego viene la coordinación. La coordinación es como Pero el fíjense sistema que en funciona. actividades básicas es importante que usted, lo que comentamos anteriormente, que lo vea como proceso y usar verbos. Hacer esto, hacer esto, hacer Ya. esto. ¿Ok? Ok, ya. Ahí lo vamos a arreglar. Entonces, la coordinación es como todo el proceso entre que la comida está lista, alguien que comunica eso, otra persona que llama el número correspondiente al cliente que hizo el pedido. Entonces, existe una coordinación entre los que realizan el pedido, los que llaman para que lo vayan a retirar y todo está coordinado. Muy bien, muy bien. Ahora, cuando usa verbos, como están anotando allí, es interesante que lo vean como proceso, como cuando ustedes están describiendo lo de WhatsApp, lo de, etcétera. En las básicas es muy importante ese proceso. Está muy bien. Todo lo que vamos hablando es válido para todo el curso, no solamente para un grupo, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo en conjunto. Ya. El siguiente vendría siendo el monitoreo, que se puede realizar por el supervisor del local, el control de asistencia o tener los inventarios al día. Esto va a hacer que el sistema pueda funcionar de mejor manera y va a aumentar la sinergia. La inteligencia de ahora podrían ser estrategias de publicidad según cada época festiva, eso teniendo en cuenta el entorno, claramente. Llamar la atención según el país donde esté, como por ejemplo promociones para el 18 de septiembre, como se muestran igual en las imágenes. E incluso otra cosa podría ser
tener como una retroalimentación de los clientes mediante encuestas o opiniones sobre el servicio. La dirección es, bueno, tiene que ver con toda la toma de decisiones del local. Son generalmente realizadas por el gerente general o el dueño del local de comida, y toma decisiones permitiendo, por ejemplo, lo que se quiere implementar en inteligencia. Entonces participa casi en todo el sistema. Sí, sobre todo tiene una estrecha relación con planificación porque es el que le da sentido, y la planificación se hace de acuerdo a lo que dice la alta dirección. Y la alta dirección podría Claro. decirle a planificación, planifique para vender otro producto, para el empleado que estamos vendiendo, etc. Esos son los grandes lineamientos. Sí, eso. Bueno, gracias. Vamos entonces al grupo 3. Hola, profesor. Hola. Bueno, nosotros elegimos para presentar el local de comida rápida y pusimos en actividades básicas la recepción de productos, preparación y venta de alimentos, atención al cliente, que son, podríamos decir, las fundamentales dentro del local. En coordinación, pusimos todo lo que es ordenar a los trabajadores, ya sea el que se encarga de preparar los productos, el que está encargado de la caja, del delivery. En sinergia, pusimos evaluar mensualmente cómo está funcionando el local, ya sea la atención, los procesos clave, la preparación de productos. En base a esa evaluación, hacer mejoras. Ujú. Okay. En planificación e inteligencia, optimizar recursos y promociones que puedan ayudar también a la empresa mirando hacia el futuro. Cuando usted dice optimizar recursos, ¿a qué se refiere? Lo pusimos por la preparación de las comidas, optimizar costos más que nada. Pero eso es trabajo de sinergia a nivel 3. Mejorar, reducir costos, digamos, más que optimizar. Ese es trabajo en el nivel 3, ¿verdad? En el nivel 4 es más mirar hacia afuera y hacer que la organización se adapte de mejor manera. Podría el nivel 4 darle lineamientos al nivel 3 para que trabaje en ese sentido de disminuir costos, pero eso es un trabajo del nivel 3, ¿sí? Ok, ahí lo vamos a cambiar. Y en dirección pusimos la toma de decisiones que son importantes para la empresa. Que esta la toma el dueño o propietario local, que siempre busca una mejora del negocio. Sí, pero fíjense que las decisiones más que importantes son todas, quizás incluso las pequeñas, pero estas son las grandes decisiones relacionadas con la identidad, con el hacia dónde ir en el negocio, cuál es la misión, a qué sector social apuntar, cuáles deben ser las ganancias en un siguiente semestre, etcétera. Todas esas decisiones importantes, como usted dice, pero en ese sentido, del negocio como tal, no las pequeñitas, ¿sí? Del nivel inferior. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos al grupo 4. Hola, profe. Hola. Yo soy la coordinadora del grupo 4. Muy bien. Y trabajamos todos súper bien en realidad. Hubieron algunos problemas con el internet de algunos compañeros, pero más allá de eso, ningún problema. Tengo entendido que Francisca Bunster va a mandarle un correo más ratito por lo mismo, pero eso. Y también tuvimos como unas dudas con la sinergia, porque algunos entendíamos cosas diferentes que otros, así que eso. Y Okay. Una preguntita global. ¿El correo tiene que ver con la presentación, algo así, o algún problemita que hubo o no? Con algún problema del internet, según lo que tengo Ya, entendido. pero lograron hacer el trabajo. Sería como para que yo me entere del problema que hubo, explicármelo, algo así. Claro. Okay. Claro. Está Sí, bien. pero en realidad pudimos trabajar súper bien. Ok, bueno, me alegro. Cuando habla de sinergia, por ejemplo, ¿qué visiones hubo de sinergia un poco encontradas? Para ver si yo puedo ayudarles un poco. Según lo que algunos entendíamos era que la sinergia es como para monitorear el orden, que es lo que tenemos anotado ahí, y no recuerdo qué compañera tenía como una visión un poco más diferente. Sí, la compañera estará que me diga cuál era la otra visión. Yo, profesor, soy la presentadora, Anaís. La visión es, en el fondo,
va a lo mismo, pero desde otra perspectiva, porque yo tenía entendido que la sinergia es el correcto funcionamiento de todos los elementos del sistema. En cambio, la otra mirada, el punto de vista que al final fue con el que nos quedamos, es el hecho de que la sinergia tiene que ver con el control y el monitoreo de que las actividades se realicen, o sea, que los elementos puedan coincidir para trabajar en equipo en el sistema. Y usted ve diferente esa, yo creo que esa se complementa con la primera que usted me comentó. Por eso le digo. Cuando se habla del correcto funcionamiento, yo creo que ambas están correctas, lo que pasa es que una hace énfasis en una cosa y otra en otra, pero las dos son correctas, creo yo. Por eso le digo, profesor, que llegamos a que era lo mismo, pero de distintas miradas. Exacto, porque fíjense, la visión global es que haya mejora. ¿Cómo se mejora? Para mejorar es necesario monitorear y es necesario controlar, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Como que una cosa retribuye a la otra. Claro. Ahora voy a empezar a explicar nuestro trabajo y nosotros elegimos un colegio. Y como actividades básicas del colegio, nosotros pudimos establecer que las actividades básicas son educar y hacer el material de aprendizaje, porque con esto se rige todo lo que es el sistema de un colegio, que es enseñar a los alumnos. Sí, por eso es importante que sí, educar y hacer el material, esas son actividades básicas muy globales, pero sería interesante que luego ustedes entonces en esas actividades básicas como que las den más detalle, por decir algo. Si es educar, habrá actividades para educar, ¿verdad? Si es hacer el material básico, ¿cuáles son las actividades para hacer el material básico? Está correcto lo que hizo, pero se puede bajar un poco más el nivel habiendo más tiempo. Aquí entendemos que no hay mucho tiempo, pero para que eso esté claro, ¿sí? Y está muy bien como lo hace porque está colocando el verbo, por ejemplo, educar, luego hacer. Entonces, para educar, ¿qué se hace? Actividad 1, actividad 2, actividad 3, como un proceso. Para preparar el material, actividad 1, actividad 2, actividad 3. Muy bien. Ya, sigo con la coordinación. La coordinación la llevan los jefes de UTP debido a que ellos son los que tienen que planificar todo el contenido de los cursos a los que se les va a educar con el material de aprendizaje ya antes planeado y además que ellos tienen que supervisar a los docentes, o sea, cómo es que los profesores están haciendo su trabajo de educar a los alumnos. Pero usted está hablando, en este caso, fíjense que podemos hablar de dos tipos de planificación. La planificación que se da a nivel operativo y la planificación estratégica, ¿verdad? Sabemos que el sistema 4 hace planificación estratégica. La planificación a la que usted se está refiriendo acá es la planificación operativa, para que todos lo tengan claro, ¿sí? Okay. Es como por decir, cuando ustedes planifican que hoy había la clase de teoría de sistemas, cuando se planifica que este curso lo iban a tomar en este año, eso es planificación operativa como a la que usted se refiere acá, eso es correcto. Pero diferenciémoslo de la estratégica, que es la que está en el sistema 4, ¿ok? Ok. Entonces sigo con la planificación del punto 4, la planificación e inteligencia. Pero no nos ha hablado del S3, ¿o sí? No. Le acabo de explicar eso y usted me dijo que tiene que ver con lo operativo. No, me estaba explicando era el 2. Ya, cuando usted me explicó el 2. Claro, claro. Sí, yo no le dije que tenía que ver con el operativo, le dije que estaba correcto, que está correcto. Lo que le estoy diciendo es que diferenciémoslo de lo que hace el sistema 4, ¿verdad? Que lo que el sistema 2 hace, o sea, tiene que ver con operativo, pero en términos de planes, de cómo se van a hacer y ver que eso se está haciendo bien y, digamos, hacer que la comunicación se dé de manera fluida, ¿verdad? Eso es el sistema 2. Ahora vamos al sistema 3. Quizá usted ahora tiene que... paso... Sí, me gustaría ver lo que hay en el sistema 3 para comparar el 3 con el 2, porque puede ser que haya cosas allí en el 2 que correspondan al 3. Entonces vamos a ver qué me dice usted del 3. Claro. En el punto 3 nosotros, como conclusión para la sinergia, llegamos a que se debe monitorear que todo esté en orden y en correcta función, como por ejemplo el CEAL, que el CEAL es un intermediario entre alumnos y profesores y o directivos, que siempre están monitoreando lo que los alumnos sienten o aprenden para hacerlo notificar al directorio. Ok, pero para ver si eso es correcto, usted tiene que comparar eso con un plan, ¿verdad? Claro. Entonces, ese plan que usted nombra en ese 2 es posible que sea parte de ese 3. Y ese, digamos, ese monitorear podría tener que ver con el supervisar que usted colocó en el sistema 2.
podría tener que ver, ¿sí? Entonces, Ya. yo pienso que hay parte del 2 que quizás podría estar en el 3, porque en el 2 se encarga más de que haya fluidez de comunicación para que las actividades no, como decir, no se estorben unas a las otras, que se den de manera coordinada. Si usted se imagina un baile, que el baile se dé bien, digamos, correctamente, los pasos, las parejas, etcétera, eso es coordinar. El otro sinergia es hacer que mejore el baile, por decir algo. ¿Sí? Claro. ¿Está claro? Entonces allí hay que como que hilar un poco más fino en cuanto a qué es el 2, para que cosas quizás que están en el 2 pasen al 3 y en el 2 quedarnos más con lo que tenga que ver con hacer que las actividades se den sin choque entre ellas. ¿Sí? Ok. Paso a explicar entonces el punto 4. Sí. El punto 4, de manera más general, los jefes de departamentos y como subsistema vendrían siendo los docentes, puesto que ellos son los que planifican sus clases de acuerdo al programa que se les entrega desde UTP. Ajá. Pero, claro, pero esa planificación podría tener que ver todavía con una planificación un poco operativa. Cuando se habla de la planificación estratégica, bueno, si usted ve como contexto toda la carrera, pero la planificación estratégica tiene que ver también con decidir, ¿será esto lo que vamos a dar o será otra cosa? No sé si ese tipo de decisiones entra ahí. Si, por ejemplo, cuando una empresa dice, está vendiendo comida rápida y se pregunta, ¿y por qué no vendemos mejor comida de tal tipo? Por ejemplo, ese tipo de preguntas que tienen que ver con adaptarse al entorno, porque podría decir, la comida rápida ahora no está gustando tanto, sino que gusta esta otra, vamos a hacer esto otro. Entonces, estudiar el entorno, hacer mercadeo, etcétera. En el caso de una empresa, en este caso, no tengo bien claro qué sería, porque usted me está diciendo que los jefes de departamento y como usted me dice allí, de manera más general, los jefes de departamento y como subsistema los docentes, ya que planifican sus clases de acuerdo al programa. Pero, ¿cuál sería un ejemplo de actividades? Claro. ¿Cuál sería Lo que pasa, dígame. ¿Cuál sería un ejemplo de esas actividades? Para ver, unos 2 ejemplos, para ver cómo lo está pensando. En el caso del colegio, nosotros como jefe de departamento nos referimos a los que son encargados del departamento de matemáticas, por ejemplo, el departamento de ciencias, y son ellos los encargados de decir lo que se va a enseñar este año. ¿Me entiende? Pero eso no viene, eso lo hace más que todo el ministerio, ¿no? El Ministerio de Educación, y a ellos les llegan los libros, ¿no? Pero, profesor, en la parte de educación, en el colegio se especifica en base al objetivo que tiene el colegio de enseñar, porque hay colegios que no solamente van orientados al mismo ámbito, ahí nacen los liceos, los colegios y tienen diferentes enfoques. Okay, en este caso nosotros estamos diciendo que en los departamentos se selecciona en base a cómo trabaja el colegio, el contenido que se va a enseñar en base a lo que el Mineduc mandó. No sé si lo entiende mejor de esa manera. Habría que ver también lo que Mineduc manda, etcétera. A ver, el entorno sería Mineduc. Entonces, mirar lo que manda Mineduc y hacia dónde va Mineduc sería parte de esa planificación también. ¿Sí? Claro. Ok. ¿Y dirección? En dirección pusimos que los directores e inspectores son los cabecillas, por decirlo, porque son los que dirigen y controlan el mantenimiento del orden dentro del establecimiento, rigiéndose por su misión y visión. ¿Qué quiero decir con esto? Queremos decir que los directores e inspectores siempre van a estar supervisando, controlando lo que se cumplan los objetivos que tiene el establecimiento como colegio, ¿me entiende? Y un director podría decir, estamos trabajando, somos un colegio de este tipo y vamos a pasar a ser colegio de este otro tipo, ¿lo podría hacer los inspectores podrían hacer eso? No, lo que quise decir es que los inspectores y directores van a ser los que controlan que el colegio siga yendo por el camino que está establecido. Claro, pero fíjense una cosa, ellos no podrían cambiar el camino, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿quién podría cambiar el camino? Quizás el dueño del colegio, si es un inversionista, ¿verdad? Alguien que puso el dinero. ¿Sí? Sí. Si fuese un colegio privado, podría decir, ahora dejemos de ser colegio de estudiantes básicos y vamos a ser de tales estudiantes, etcétera. Entonces,
Cuando uno habla de la parte estratégica, va un poco hacia allá, hacia esas decisiones de los dueños, de los inversores, etcétera. Entonces, parte de que las cosas se estén dando bien de acuerdo a lo planificado que usted menciona, es posible que caiga acá en sinergia, ¿sí? Porque acá va más esos decisores de nivel alto que pueden incluso cambiar la identidad cuando dicen no hagamos esto, hagamos esta otra cosa. ¿Sí? No sé si se entiende. Profe. Sí, entiendo para dónde va. Ok. Bueno, muchas gracias. Traten de mejorar, digamos, de hacer algunas adaptaciones que ustedes vean de acuerdo a los comentarios para el jueves. ¿Sí? Vamos entonces al grupo 5. Hola, profe, yo soy la coordinadora, no sé si me escucha bien. Sí, le oigo. Nosotros trabajamos bien, o sea, no todos podían hablar por micrófono, pero igual aportaron por el chat. Muy bien. Así que no hubo algún problema respecto a eso. Muy bien. Y no sé si algo más que decir. Si ¿Hay quiere algo más? hablarnos rapidito de las actividades que nombraron para darle oportunidad al último grupo. O sea, yo no soy la presentadora, pero... Yo voy a presentar. Está bien, gracias. Ya, bueno, nosotros igual hicimos de la comida rápida. En las actividades básicas pusimos la preparación de la comida, la entrega de los pedidos, está el encargado de caja, el encargado de aseo y sanitización del local también. Y eso básicamente. Igual nos faltaron los verbos que le dijo a varios de mis compañeros, pero ya nos fijamos en eso. Pero ahí están, en parte están los verbos. Cuando usted dice recibo el pedido, recibir el pedido. Encargado de, ahí sí sería poner más la actividad que el encargado. Está bien. En la coordinación pusimos los jefes de cada área ya mencionada, como de la cocina, de la limpieza, que tienen que darles como órdenes a los ya mencionados. De nuevo ahí es bueno para todos los grupos tratar de decir cuáles son las actividades de coordinación. Permitir que, por ejemplo, cuando llegue la comida, como decían los primeros grupos, recuerdan, entonces el encargado sepa, que el encargado entonces le dé al otro la lista de lo que necesita, dar lista, reportar a fulano, ese tipo de cosas que sabemos que estas personas van a hacer, ponerlas como actividades. ¿Sí? Ok, profe. En la sinergia igual lo pusimos como, no detallado, pero pusimos que están los supervisores a cargo del control de la organización. Tenemos el control del inventario y el control de calidad de los insumos que tenemos, que ahí se encargan de vigilar que todo se encuentre en orden para la mejor atención. En la planificación de inteligencia nosotros nos enfocamos en la innovación de los nuevos productos y servicios, también en nuevos sistemas de comunicación y nuevos sistemas de tecnología como para llevar mejor la contabilidad y todas esas cosas. También aquí en el 4 pusimos como tener un libro de reclamos para escuchar la opinión de nuestros clientes y para ver qué podemos mejorar y eso. Y en la dirección pusimos que está el dueño del local, que es a él el que le llega toda la información sobre... Pero de nuevo es bueno hacer énfasis en las actividades más que en las personas. Ahora, cuando usted dice, por ejemplo, nuevas tecnologías, ¿verdad? Si son tecnologías para mejorar los procesos, ¿verdad? De las actividades básicas, sería tarea de sinergia. Pero si son tecnologías para adaptarse mejor al entorno, sí son tareas de planificación. No, ¿sí? claro, son para mejorar la tarea del entorno, pues sí, para mejorar la contabilidad de la empresa y... No, pero la contabilidad es una actividad más de los niveles de acá, de coordinación y sinergia. Fíjense que aquí hay monitoreo, ver cuentas, todas esas cosas son actividades que están relacionadas con sinergia. ¿sí? La contabilidad, sacar cuentas. Ahora, ya ver el entorno, ver qué es lo que quiere el entorno, hacer mercadeo, etcétera, todo eso sí es del nivel 4. ¿Sí? Ya, profe. Y Eso. acá, hacer un poco de énfasis con las actividades. Ok. Ya. ¿Alguna pregunta adicional? Nosotros no, todo bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El último grupo 6, creo que es el último. Hola, profe. Buenas tardes. Ajá, buenas Sí, tardes. profe. Bueno, yo soy la coordinadora, antes que darle Somos la el palabra 6. a mi compañero Christopher.
que él es el presentador. No tuvimos ningún problema, se trabajó bien, se tomaron como las ideas principales a desarrollar y bueno, mi compañero las va a describir. Bueno, como dijo la compañera Camila, nosotros elegimos el colegio y en cuanto al primer nivel de las actividades básicas, es el proceso de enseñanza hacia los alumnos. Luego en coordinación quizá tuvimos una visión más global. De nuevo, es bueno que acá coloquen, cuando dicen enseñanza, es muy general. Tienen que colocar por lo menos unas 3 actividades, 2, 3 actividades, porque es muy general, enseñar, pero ajá, como proceso. ¿En qué consiste la enseñanza? Primero esto, segundo esto, ¿verdad? Habiendo más tiempo, recuérdese que hay que hacerlo de esa manera, ¿sí? Ok, profe. Luego de actividades básicas pasamos a la coordinación. Como decía, pusimos una visión más global en cuanto a que el Ministerio de Educación debe tener una buena comunicación entre el colegio y los departamentos de enseñanza. Esto a través de planes educativos respecto a cada curso. Fíjense, como coordinación. usted está hablando un poco de la comunicación con el entorno y esa es tarea de la planificación. Cuando nosotros hablamos de coordinación acá, es coordinación de las actividades básicas. Entonces, cuando aquí usted nombre varias actividades, ¿verdad? En la enseñanza, que si por ejemplo, mandarles material a los estudiantes previamente, que los estudiantes luego vayan a clase, luego evaluarlos, etcétera. Cuando usted muestra aquí 4 actividades, esas 4 actividades hay que coordinarlas. Eso es lo que se hace acá, ¿sí? Porque esta coordinación que usted menciona acá tiene que ver más con el entorno y eso tendría que ver más con planificación, ¿sí? Tome todo Quería esto cambiar entonces. como aprendizaje, mejora, ¿sí? Preferiría al revés, entonces, coordinación, lo que pusimos ahí al revés, ¿no? O sea, lo que usted colocó aquí, no les digo que al revés, solamente he visto coordinación, no he visto lo que usted coloca acá todavía. Solamente estoy viendo esto y lo que le estoy comentando es que esto de acá debe ser coordinar las actividades básicas, ¿sí? No interacción con el ministerio, ¿sí? Luego vamos a ver esta cuando usted nos la explique. Bueno, en cuanto a sinergia, en base a control, podemos decir que hay a través de las pruebas SIMSE y pruebas de medición, se puede ver si los alumnos están recibiendo el grado de enseñanza correspondiente. Ok, de nuevo, esa actividad que tiene que ver con la enseñanza general, la actividad, un poco muestra lo que está ocurriendo en el sistema, y podría llevar a mejoras, pero no se olvide que acá también hay que mirar el sistema a lo interno, hacer monitoreo y mejorarlo. Y eso que usted me dice puede ayudar a mejorar, pero aparte de eso hay que ver un poco también las actividades básicas, las dos cosas. ¿Sí? ¿Está bien? Okay. En planificación e inteligencia, esto respecto a la actividad de cada profesor, pero entonces que se repiten los planes. De nuevo, entonces, como que sí está un poco al revés, porque esta planificación tiene que ser, esto tiene que ver con la planificación de la actividad básica, y esto entonces tendría que estar en estos niveles, ¿sí? Y aquí está es la planificación y la relación con el entorno. Entonces, digamos, como usted decía al inicio, esto que usted tiene aquí es más de acá, y esto que tiene acá es más de sinergia, ¿sí? Porque de aquí hacia allá tiene que ver con lo interno, es decir, las actividades básicas, cómo coordinarlas y cómo mejorarlas. Y aquí ya tiene que ver con el entorno, ¿sí? La relación con el entorno y ver qué es lo que quiere el entorno, cómo mejorar la organización o qué planes hacer a futuro para mejorar. Por eso se le llama estrategia, porque son planes a futuro de manera global, ¿sí? Ya, bro. Okay. En dirección, los cargos de director, jefe de UTP e inspectoría general se encargan de procesos para ver si se están cumpliendo los estándares educativos y de conducta de los alumnos. Ok. Pero entonces acá en dirección tiene que ver con, tendría que ver si, por ejemplo, decir, el colegio sigue educando o no, vamos a dejar de ser colegio, vamos a hacer otra cosa, o vamos a educar en otra área. Ese tipo de preguntas, generar la misión, la visión. ¿Ustedes vieron planificación en algún momento? Ah, no la han visto. Pero decir cuál es la misión, la visión, hacia dónde ir en la organización, los asuntos básicos tienen que ver con esta dirección, como decir qué es lo que hace el jefe, cuál es el negocio, en qué sentido voy. ¿Sí? ¿Está claro?
Luego Ok. acá se planifica de acuerdo a ese sentido. Y este se encarga de mejorar hacia adentro para que las cosas se den bien y lograr ese objetivo que por acá se plantea. ¿Sí? Y estos ya son lo que hacen lo básico para lograr las cosas, digamos. Este dice, yo voy a montar una tienda de venta de comida rápida. Este mira el entorno y dice, debemos vender en tal área. Este hace la comida rápida. Y estos tratan de, ven lo que se está haciendo en el hacer la comida para mejorarla. En este caso, si es educación, este dice, vamos a dar educación de tal tipo a tales tipos de personas, digamos, a estudiantes de tales edades, etcétera. Este entonces mira el entorno y dice en qué vale la pena porque es negocio. Luego acá se hacen las actividades de enseñanza y estos se encargan de mejorar, de coordinarlas y mejorarlas para que se logren los objetivos que estos de acá arriba plantearon de manera general. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Ok. ¿Alguna pregunta en general de todos, de algunos? Voy a salirme de acá por la hora. Bueno, nos hemos extendido un poco más de lo normal debido a la actividad pues, que tuvimos que realizar hoy, un poco extensa. A fin de cerrar la clase, si hay preguntas específicas en relación a la actividad, como les decía, vamos a continuar el viernes, el jueves vamos a mejorar, traten de mejorar lo que tienen allí y va a haber dudas de ustedes y luego vemos el trabajo, el avance del trabajo, del otro trabajo, digamos. ¿Hay alguna duda en relación a lo que es modelo de sistema viable? ¿Alguna pregunta de ustedes? ¿Algo que no haya quedado claro de la actividad también? ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros hemos visto modelo de sistema viable como uno de los modelos de sistema, que trata de dar énfasis en el control y dando énfasis en el control, se acerca mucho a la carrera de ustedes, por lo tanto es muy aplicable, pero es, digamos, uno de los ámbitos de sistemas dentro de los tantos que hay, que ayuda mucho a organizar la manera como se hacen las cosas en las empresas y en las organizaciones en general, digamos, a darle sentido y a ver dónde queda la actividad de control. Esa es una de las funciones fundamentales de modelo de sistema viable, ¿verdad? Que da mucho hincapié a esta área de control que es en la que ustedes están trabajando, en lo que ustedes estudian. ¿Sí? Si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Por mi parte, no, por favor. Ok. Entonces, un momento. Sí, bueno, lo dejamos hasta acá entonces. Muchas gracias por toda la participación. De nuevo, continuamos el aprendizaje el jueves entonces. Disculpen lo largo, pero bueno, espero que hayan aprendido y hayan disfrutado. Chao, profe, gracias. Bueno, chao. Chao, profe, nos vemos. Chao, Chao, profe, muchas profe. gracias. Chao, que buen Chao, provecho. profe. Ah. Profesor, Sí, dígame. ¿los links del Jamboard los sube a alguna parte? Como para revisarlos así. El link es el mismo que les di ahorita. Ah, pero el problema es que ustedes no lo copiaron, ¿verdad? Pero, o sea, me refiero a lo de las anteriores clases. ¿No Ah, los no, sube a esos alguna no los parte? tengo. No los tengo porque incluso los he eliminado. No sabía que ustedes estaban interesados en revisarlos. Podríamos entonces dar un orden y dejarlos allí, pero la verdad es que los he estado eliminando. No pensé que estaban interesados en los recientes, ¿no? Vale. Entonces, Y también, profe, vi o sea, cuando empezamos la clase, mostró un documento de un texto de un libro. Creo que era el capítulo 3 y 5, algo así. Pero a mí no me sale en el Moodle. no le sale. Déjeme moverme acá al Moodle. Estaba acá, ¿verdad? Esta es la visión de ustedes en el Moodle. Déjenme ver si todavía está activa, ¿verdad? Entonces acá tenemos la unidad 1. ¿Sí? En la unidad 1 aquí está todo el material. ¿Sí? Ese material tiene que ver, por ejemplo, acá aparece de la clase 3. Usted se refiere a este, ¿verdad? No está compartiendo pantalla, profe.
No puedo Ah, ver. ya. Un momentico para compartir pantalla. Sí, acá estoy. Déjenme eliminar esto que está acá. Acá estamos, ¿verdad? En la unidad 1. Si ustedes presionan en unidad 1, van a ver todo esto. Y parte, aquí Ya. aparecen, ¿verdad? Por clase, la clase 1, clase 2, clase 3. En la clase 3 había algo que ustedes debieron haber leído, esto es lo de la semana pasada. Y en el título acá, abajo, en la descripción, aparece qué capítulos deben leer, que son el capítulo 3 y parte del capítulo 5, ¿sí? ¿Esto no le aparece a usted en Moodle? Vale, ya, profe, fue mi error, perdón. Es que como lo veía yo, no salía esa parte de abajo. Solo salía como semana 3, clase 1. Pero ahora sí lo ve. Sí, ahora sí lo veo. Sí, sí, de repente, bueno, ahí está, ¿no? Sí. Ya, muchas gracias, profesor. Muy buena su clase. Bueno, gracias a ustedes. Disculpa lo largo, a veces es necesario, no sé, es importante, ahí se involucra, habrá algunos que están satisfechos como usted, algunos de ustedes, pero de repente hay otros que dicen, no, la clase fue muy larga, entonces, pues, no es tan sencillo, ¿no? Sí. Bueno, hasta luego, espero que tengan una buena tarde.